solo les permite evaluar la vía aérea. ¿Cómo se evalúan, o ustedes creen que se evalúa la vía ósea? Por vibración, ¿ya? Bien, entonces, este es obviamente un audífono para evaluar la vía aérea, bastante simple. Esto de acá, chicos, es para evaluar la vía ósea, ¿sí? Se coloca acá atrás, yo lo coloco acá más o menos fijando en la apófisis mastoides, y esto que va a pasar, va a comenzar a vibrar, ¿ya? Entonces con eso va a ser la parte aérea. ¿Qué es lo importante? Obviamente que tienen que hacer la parte introductoria, ¿no? O sea, pues más que todo tiene que ser la parte aérea, después hacen la parte ósea, ¿no? Tanto del lado derecho, tanto después del lado izquierdo, ¿sí? El procedimiento, como ustedes han visto, bueno, siempre, pero lo más importante que ustedes quieren saber es la interpretación finalmente de la audiometría, ¿sí? Porque al final el procedimiento lo puede hacer cualquiera, pero la interpretación la van a dar ustedes, ¿sí? Independientemente de que eventualmente sean, pues, médicos otorrinos, neurólogos, ocupacionales, lo que sea, tienen que saber interpretar una audiometría, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hemos visto, por ejemplo, la parte de visión, hemos dicho que hay bastantes patologías, ¿no? Patologías de refracción, glaucoma, retina, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en audición, para que es casi la única patología que existe, la hipoacusia, ¿sí? Entonces, en audición, si quieren hacer una evaluación de hipoacusia, tienen que saber interpretar una audiometría y tienen que saber hacer la prueba de Weber y de Riemann, ¿sí? O al menos saber qué significa cada uno de los resultados, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que les dije que cuando hacemos la parte de fisiología tienen que recordar también la parte de anatomía, ¿sí? ¿Por qué la parte de anatomía les digo? Porque obviamente tienen que conocer ciertas áreas, sobre todo del oído. Ustedes saben que el oído tiene tres grandes porciones: oído externo, medio e interno, ¿sí? ¿Por qué tienen que reconocer estas estructuras? Porque obviamente cuando vamos a hablar de hipoacusia, la clasificación de las hipoacusias se deben hasta cierto punto a qué áreas o qué porciones del oído están dañadas, y de acuerdo a eso yo puedo determinar cuál es el tipo de hipoacusia, ¿sí? El oído externo básicamente es qué cosa: pabellón auricular, ¿sí? Y el conducto auditivo externo, ¿sí? Básicamente el pabellón auricular y el conducto auditivo externo va a llevar todas las ondas sonoras, que son obviamente ondas vibracionales del exterior, y van a conducirlas obviamente ¿a dónde? Al oído medio. El oído medio es esta cavidad que está obviamente dentro del hueso temporal. Esta cavidad tiene una particularidad, ¿sí? Que está formada por una cavidad vacía y están los huesecillos, ¿sí? La cadena de huesecillos, ¿sí? La membrana timpánica es aquella membrana que divide básicamente el oído externo del oído interno, ¿sí? Finalmente en el oído medio también que encontramos lo que se llama la trompa de Eustaquio. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? No de Falopio, de Eustaquio. La que conecta el oído interno con la orofaringe, creo. Nasofaringe. ¿Sí? Ustedes saben que la faringe tiene tres porciones, ¿sí? ¿Cuáles son las tres porciones de la faringe? ¿Sí? Orofaringe, nasofaringe, hiporofaringe o laringofaringe, ¿sí? Esto lo comunica con cierta porción que está en su faringe, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de que existe esa conexión entre la nasofaringe y mi oído medio? La función principal es igualar las presiones, ¿sí? Porque si esto estuviera completamente cerrado, no tendría contacto con la presión externa, ¿sí? Entonces, ¿cómo igualo mi presión? Obviamente, cuando yo hablo, ingresa aire a mi nasofaringe, ¿qué pasa? Ingresa aire también por la trompa de Eustaquio. ¿Y qué pasa? Yo equilibro la presión externa con la presión que está dentro de la cavidad, ¿sí? Acá, obviamente, tenemos todo eso, tenemos la cadena de huesecillos que ustedes ya conocen, que obviamente está uniendo básicamente la membrana timpánica con lo que es la ventana oval, ¿sí? Y acá en la ventana oval, obviamente, ya comienza lo que es el oído interno, ¿sí? El oído interno hemos dicho que es básicamente una estructura que tiene dos funciones, básicamente, ¿sí? Que es la audición y el equilibrio. ¿Qué porción está encargada de la audición y qué porción está encargada del equilibrio? ¿Ya? La cóclea es esta estructura que se encuentra acá dentro de lo que se llama el caracol, ¿sí? Y para el equilibrio, lo que se llama el vestíbulo. ¿Qué es el vestíbulo? ¿Por qué está formado el vestíbulo? Por el ventrículo, el sáculo y los tres conductos semicirculares, ¿sí? Entonces, ventrículo, sáculo y tres canales semicirculares, lo mismo que decir el vestíbulo, encargados del equilibrio, ¿sí?
¿Por qué es importante que conozca eso? Porque obviamente en diferentes áreas se pueden ver afectadas en diferentes patologías. Entonces, ya habiendo visto todo esto, chicos, en la cóclea, lo que ustedes me han dicho ahí, ¿no? En la cóclea hay unas estructuras, hay unas células obviamente que son bastante importantes, que son básicamente los receptores de las ondas sonoras. ¿Cómo se llaman esos receptores de las ondas sonoras? Células ciliares. Las células ciliares del órgano de corte, ¿sí? Internas. Entonces, esos son los receptores auditivos finalmente, ¿sí? Si yo les digo de la luz, ¿cuál es el receptor de los ojos? Serían conos y bastones, La ¿sí? retina. Del gusto, papilla gustativa, yemas gustativas, ¿sí? Sí. Exactamente, dependiendo de qué tipo sea, ¿sí? En este caso, si digo el tacto, me dirán pues dependiendo de qué tipo de estímulo, ¿sí? Si es de calor, si es de presión, mediante Meissner, Ruffini, Krause, etc. ¿Sí? Y si yo les digo la audición, ¿cuál es? Son las células, el órgano de corte con sus células ciliadas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el sonido cuando llega al oído no llega como sonido, sino llega como ondas vibratorias, ondas sonoras que finalmente son los sonidos. ¿Qué quiere decir? Es vibración que viaja con el aire, ¿sí? Que entra por el conducto auditivo externo. Usted sabe que en el conducto auditivo externo pasa todo esto, llega al tímpano. Esas ondas vibracionales hacen vibrar el tímpano, ¿sí? Llega a los bucecillos que también van a transmitir dicha vibración y finalmente va a llegar a donde el ventana oval y se comunica con la cóclea y el oído, ¿sí? Entonces, ahora que yo sé que obviamente la vía aérea pasa por todo esto y finalmente llega aquí, obviamente puede haber problemas de hipoacusia, ¿sí? Y la conducción ósea, ¿cómo creen que es? Acá atrás, si ustedes han dado cuenta, acá atrás de su oreja, tienen una protuberancia bien notoria, ¿sí? Eso se llama la apófisis mastoide del hueso temporal, ¿sí? Sí. Entonces, el ruido, bueno, mejor dicho, las ondas sonoras, direccionales, también viaja por ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo viaja? Suponiendo que acá está obviamente acá está la apófisis mastoide, el aire viaja por estos pequeños espacios, por estas porosidades que están llenas de aire, y finalmente, ¿a dónde transmiten la información? Directamente al oído interno. Entonces, ustedes escuchan tanto por el oído clásico, por la vía aérea clásica, y también escuchan con el hueso, aunque no crean, ¿ya? Tanto así, chicos, que hay unos lentes, ¿ya? Lentes de sol inclusive, ustedes se lo ponen, no tiene audífonos, ¿sí? Es como un lente tal cual, y solamente por las vibraciones que estimula acá la apófisis mastoide, ustedes escuchan música, y no tienen audífonos. Doctor, entonces, ¿algún daño en la apófisis mastoides también haría Te que... podría curar. Por ejemplo, si tienes una inflamación, lo que se llama la mastoiditis, ¿ya? Puede hacer que tu conducción ósea se vea afectada, ¿sí? Fuera de eso es muy difícil, ¿no? Generalmente es muy raro que tú pierdas la conducción ósea, a menos que el daño sea a nivel de nervios, ¿no? Que eso también puede ser. Pero solamente cuando hay una inflamación de la apófisis mastoides, ustedes pierden la conducción ósea, ¿sí? Entonces, una vez que han visto todo esto, ¿por qué les he dicho todo esto? Porque nosotros lo que nos queremos ver dentro de la parte de audición, tengo que decir si hay una audición que está conservada o si hay una audición que está comprometida, lo cual se denomina hipoacusia, lo cual es básicamente algo patológico, ¿sí? Que es algo que está mal, que no es lo mismo que una pérdida auditiva. ¿Por qué? Si yo les digo un abuelito viene de 80 años y aparentemente pues no tenía mucho daño en sus oídos o tenía una vida relativamente normal, los abuelitos tienden a escuchar menos, ¿sí? Tienes que hablarles más fuerte, tienes que gritarles, inclusive para que te escuchen, ¿no? Porque no te escuchan. Eso sería una patología, eso yo puedo decirle, esto es una hipoacusia así por sí. Creo que es fisiológico. Claro, eso se llama la presbiacusia, ¿no? Que es una pérdida degenerativa de la agudeza auditiva propia de la edad, ¿sí? Doctor, ¿y la hiperacusia? Ya, eso se puede deber en un caso en particular. En cualquier. ¿Cuál? La hiperacusia. No sé, cuando ¿La estás... central? Ya puede ser igual hipoacusia central y hiperacusia central, pero hay uno clásico, que es en la parálisis facial. ¿Por qué en la parálisis facial creen que hay hiperacusia? Porque el nervio facial no se llama conducto auditivo externo. Ya, no es que pasa, Una pero compresión. sí va a inervar a un musculito pequeñito que está dentro del oído medio. ¿Los estapedios? Claro, el bus estapedio tiene un músculo que se llama músculo estapedio, ¿sí?
Y ese músculo estapedio es básicamente un músculo que se contrae con la intención de regular el sonido que llega al oído medio, ¿sí? Si yo tengo parálisis facial, ¿qué va a pasar con la inervación de ese músculo? Va a estar afectado. Entonces, el sonido que llega como tal al oído se va a ver afectado y yo presento hiperacusia. Es un síntoma que tienen los pacientes, aparte de los que hemos visto en la parálisis facial, es la hiperacusia, ¿sí? Entonces, ya que estamos viendo esto, yo les digo, ¿cuál es la función del pabellón auricular? Creo que es bastante fácil, ¿no? ¿Cuál creen que es la función del pabellón auricular? Favorecer la conversión. Ya, que los sonidos obviamente entren en la oreja y converjan al oído, ¿sí? ¿Cuál es la función del oído externo? Igual, conducir los sonidos del exterior, obviamente al interior, ¿sí? ¿Qué más? Ustedes saben que el oído externo, obviamente hay epitelio, mediano plano, semicertificado, queratinizado, que produce cerumen, ¿sí? ¿Para qué sirve el cerumen de los oídos? Para proteger. La protección, obviamente también sirve como una demanda de barrera, porque ciertas partículas, bacterias, cosas que pueden entrar se van a quedar pegadas, ¿sí? Y también tiene propiedades bactericidas, ¿sí? Finalmente, llegamos al tímpano. ¿Qué pasa con las ondas vibracionales? El tímpano vibra, ¿sí? Y obviamente es donde va a expandir todas esas ondas vibracionales y las va a transmitir a quiénes. A los pacientes. ¿Cuál es la función de la cadena de huesos? Amplificación del sonido y también regulación de sonido, ¿sí? Cuando es muy fuerte, que hemos dicho que ciertos músculos se contraen, como el músculo que está obviamente adherido al estapedio, y de esa forma, ¿qué pasa? Si tengo un sonido muy fuerte, al contraerse voy a paralizar este estapedio y obviamente voy a disminuir la transmisión del sonido, que podría ser nocivo, ¿sí? Cosa que no pasa en la parálisis facial, y por eso esos pacientes se quejan de hiperacusia, ¿sí? Finalmente se transmite esta información, ventana oval, llega obviamente en el caso de la audición va a llegar a la cóclea. En la cóclea yo sé si esto yo lo veo en microscopio, voy a ver que está el órgano de Corti con sus células ciliadas, y esos cilios, ¿qué van a hacer? Se van a mover de acuerdo a la intensidad de la vibración sonora, ¿sí? Finalmente ese movimiento ciliar, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace básicamente el órgano de Corti? Es transformar ese movimiento ciliar, ese vaivén en los cilios, lo va a transformar en un impulso eléctrico que va a viajar por el nervio paracraneal derecho, ¿sí? Entonces, básicamente la audición es transmitir ondas sonoras vibracionales y convertirlas en una descarga eléctrica, en un impulso nervioso, ¿sí? Es lo que hace el oído, básicamente. Una vez que llega ya al sistema nervioso central, ¿qué hace el sistema nervioso central? Va a interpretar esas señales eléctricas como sonidos agudos, graves, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de hipoacusia conocen ustedes? Dependiendo si lo vemos desde el punto de vista anatómico o funcional, hay tres en ambos, ¿sí? Vamos a ver el funcional, que es el que más se utiliza. Bueno, acá está el anatómico, pero vamos a ver el funcional, que dice que hay hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial e hipoacusia mixta, ¿sí? ¿Cuál es el problema en la hipoacusia conductiva? Hay un problema en el conducto externo. ¿Ya? Como usted lo dice, hay un problema en la conducción de las ondas vibracionales. ¿Y eso por qué se puede ser? Por alguna obstrucción, obviamente, del paso de las, ¿sí? ¿Qué partes están comprometidas en un caso de hipoacusia conductiva? ¿Ya? ¿Y la hipoacusia neurosensorial, en qué consiste? El problema es un daño de los nervios. ¿sí? No solamente del oído interno, ¿sí? Puede ser del nervio como tal, el nervio paracraneal 8, o también puede ser un problema en la cóclea, ¿sí? Entonces, un problema, hablamos básicamente oído interno, ¿sí? Y el oído medio, ¿qué tipo de hipoacusia les produce? Mixta. No, también es de conducción. El oído medio, como hemos dicho, también es una vía de conducción. Entonces, si yo tengo alguna patología del oído externo, del oído medio, lo que me va a dar es una hipoacusia de conducción. Ejemplos de patologías que causen eso. Lo más común, bien. Ya, otitis media. ¿Qué es la otitis media? Es una infección bacteriana que afecta básicamente la cavidad del oído medio. Esto se infecta, obviamente hay bacterias, se llena de pus, y toda esta pus que a veces es básicamente
una obstrucción, ¿sí? Ujú. No va a permitir que la vibración viaje adecuadamente por los huesecillos y el bueno. ¿Qué más podría decirles? Una obstrucción del oído externo con un tapón de cerumen, ¿sí? Se taponó y ya no escuchas, ¿no? Hay que lavarlo. Un cuerpo extraño, Como las moscas de repente. No. ya puede ser una, no sé, qué miedo. He visto que sí, no sé si han visto ustedes en videos que a veces se meten cucarachas, se Sí, meten moscas, arañas. cosas raras. Objetos extraños se pueden meter y pueden obstruir, ¿sí? Ay. Algo más frecuente que eso puede ser si se daña el tímpano. El tímpano puede dañarse, Por puede conciertos, rasgarse, sí. ¿sí? Por conciertos, por un ruido que haya sido extremadamente agudo y la onda expansiva de ese ruido que he hecho con mi tímpano. Y si no hay tímpano, no hay transmisión de la vibración en los huesecillos y eso quiere decir hipoacusia, ¿sí? Y causas de hipoacusia neurosensorial. Doctor, ¿he escuchado que la gentamicina puede dañar el Ya. ¿Y eso? ¿Y qué tipo de hipoacusia te causaría? neurosensorial? Claro, ¿no? Por antibióticos, una causa frecuente, sobre todo aquellos fármacos que se consideran ototóxicos, entre ellos clásicamente los aminoglucósidos, ¿sí? La micacina, la gentamicina que ustedes van a usar para infecciones gram negativas, puede ser para infecciones abdominales, infecciones urinarias, etcétera. ¿Qué pasa? Si ustedes dan más dosis de la que necesitan o lo dan por tiempos más prolongados del usual, ¿qué va a pasar? Vas a dañar el nervio el par craneal 8. También la exposición a ruidos fuertes. Y La exposición a los cuadros. Claro, ¿no? O también el uso de audífonos, ¿no? Esos que son sobre todo los que son in-ear, los que van dentro del oído. ¿Qué hacen esos sonidos fuertes, el uso de audífonos, como decir? ¿Daña el nervio auditivo? Las células No, ciliadas. daña las células ciliadas del órgano de corte. Y al dañarse, ese daño es irreversible, ¿sí? No puede Doctor, ¿y retener. las drogas? Drogas como cuáles. O sea, no hay ninguna droga como tal que sea autotóxica. Sí, gran cantidad de medicamentos, sobre todo medicamentos antibióticos. Entre ellos me han dicho los aminoglucósidos, ¿sí? ¿Cuáles más? Sí. También podría ser la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, pero generalmente es un daño que es temporal, ¿no? Algo que de seguro ya han visto ustedes en embriología. Hay una que se trata de la madre ¿Buena? al feto. ¿Qué? Hay una enfermedad que la madre se lo pasa al feto. Citomegalovirus. Por las enfermedades de Torch, ¿sí? Sobre todo una más importante, citomegalovirus y la otra ¿Rubiola? Rubiola. rubio, ¿no? También por infecciones virales dentro del útero pueden transmitir, ¿no? La rubiola producía cataratas, Neurosensorial, ¿por qué? ¿qué más? Sordera neurosensorial y cardiopatía. ¿Sí? Entonces, causas infecciosas, causas, ya hemos dicho, por medicamentos. ¿Puede haber una infección, una laberintitis, algo que afecte aquí? Sí, también puede ser, ¿sí? Entonces decimos, ¿para qué les digo esto? Porque les pueden preguntar, no sé, una otitis media, ¿qué tipo de hipoacusia puede causar? ¿Sí? O les pueden decir, causas hipoacusia neurosensorial. Sí, sí. Más que una síndrome de Meniere, no era más que el daño de la estabilidad. El equilibrio, sí. El equilibrio, pero también hay hipoacusia. ¿Sí? Porque daña en general todo. ¿Sí? Creo que los tratamientos con tuberculosis también, como la estreptosis. La estreptomicina es una aminoglucosia. Pero también es para el tratamiento. Claro, es parte del tratamiento. Claro, no es el esquema clásico, pero sí es. ¿Por qué? Porque justamente la estreptomicina es un aminoglucósido como la micacina, como la gentamicina. ¿Me decimos? Y la hipoacusia mixta, ¿qué es? Básicamente que esa persona en el mismo oído puede tener tanto hipoacusia neurosensorial como hipoacusia conducción, ¿sí? Desde un punto de vista anatómico nos hablan de hipoacusia central, que es básicamente que lo que está afectado no es pues ni el oído externo, ni el oído medio, ni el oído interno, sino lo que está afectado es qué cosa, los núcleos bloqueares a nivel del tronco encefálico o aquellas vías que llegan al sistema nervioso central, ¿no? La corteza auditiva. Entonces, ¿cómo yo diagnostico esto? Hipoacusia. ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer? Audiometría, ¿sí?
La audiometría básicamente es examen físico en el cual yo evalúo agudeza visual. Tengo dos parámetros que yo evalúo en la audiometría. ¿Cuáles son los dos parámetros? Intensidad y frecuencia. ¿Sí? En la intensidad, ¿en cuál es unidad de medida? Decibeles. Y la frecuencia, hertz. En la intensidad, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué es? Bueno, se miden en decibeles, ¿no? Pero en simple, si quiero entender qué es la intensidad, El volumen. el volumen, qué tan fuerte está el volumen del equipo, ¿sí? Y en la frecuencia, ustedes miran cuántas ondas vibracionales por segundo, eso es lo que significa, ¿no? 125, 150, pero en sí lo que estoy viendo desde el punto de vista práctico es la tonalidad del sonido, ¿sí? Frecuencias bajas, sonidos graves; frecuencias altas, sonidos altos, ¿sí? Porque puede ser que yo tenga hipoacusia, ¿sí? Pero solamente para tonalidades graves y no para las agudas, o viceversa, que tenga hipoacusia para las agudas y no para las graves, ¿sí? Con eso digo la frecuencia, ¿sí? Normalmente, ¿hasta cuándo se considera normal? 20. Bueno, clásicamente antes decían de 20 para abajo está normal, ¿no? Pero ahorita algunos biologías dicen que es hasta 25, otras inclusive dicen que hasta 30, que es entonces, entre 20 y 25 digamos que es lo normal, ¿sí? Entonces, si yo puedo oír básicamente sonidos de 20 decibeles para abajo, yo digo que básicamente mi agudeza auditiva está bien. Eso se llama umbral auditivo, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con esto? Dependiendo obviamente cuáles son mis valores que yo tengo en la audiometría, puedo clasificar si la hipoacusia es leve, moderada, severa y profunda, ¿sí? Acá tienen los rangos para considerar cada uno en vez del rango correspondiente. La hipoacusia profunda estamos hablando de una persona porque tiene una sordera pues casi completa, ¿sí? ¿No? Que no escucha muy bien, ¿sí? Entonces, ahora que vamos a hacer audiometría, vamos a estar viendo algunos casos, no sé si ustedes o no les voy a poner, ¿qué tenemos que ver? Aparte de decir si hay hipoacusia, ¿qué tengo que decir? La hipoacusia es del lado derecho, o es del lado izquierdo, o es de ambos oídos, ¿sí? ¿Qué más tengo que decir? Si es hipoacusia de conducción, si es neurosensorial, o si es mixta. ¿Qué más voy a decir? Si es leve, si es moderada, severa o profunda, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? En la audiometría. En esta audiometría o en este gráfico que están viendo ustedes acá, ¿qué estamos viendo? Audiometría tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Ustedes saben que la audiometría se evalúa oído por oído, ¿sí? ¿Qué significa básicamente estos símbolos que están acá? Primera cosa que tienen que saber, todo lo que está rojo es oído derecho y todo lo que está azul es oído izquierdo. Pero si eso está blanco y negro, saben que el lado derecho son círculos y el lado izquierdo son las X. En este caso en particular, estos círculos que están obviamente con estas líneas enteras, ¿qué cosa es? Es la conducción aérea, ¿sí? Conducción aérea. Y este símbolo de acá con las líneas punteadas, ¿qué es? La conducción ósea, porque yo evalúo tanto la conducción aérea más la conducción ósea. En el lado izquierdo igual, esta línea entera con las X, conducción aérea, y esta línea punteada, conducción ósea, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que se evalúa la conducción aérea? ¿Cómo creen? En simple, además, chicos. Se colocan esto y escuchan los sonidos, ¿no? Se escucha, no escucho, y etc. Y anotan los valores, el valor mínimo que puede escuchar, ¿no? Pues si puede escuchar hasta 10 decibeles, ¿no? Solamente puede escuchar hasta 40 notas, ¿sí? Y van cambiando de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se evalúa la conducción ósea? Con este aparato. Y eso es lo que les decía, lo que ustedes tienen ahí en su celular para hacer la audiometría, pero no pueden evaluar con la conducción ósea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se coloca, esto se fija en la apófisis mastoides, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esto? Va a comenzar a vibrar, ¿sí? Entonces con esto ustedes evalúan la conducción ósea. ¿Ya, chicos? O sea, eso de la vibración lo único que podríamos ver es la frecuencia. ¿En qué? En lo de la reducción ósea. No, igual, lo hacen con decibeles y con frecuencia. En este caso los decibeles no se expresan como sonido, pero sí como mayor vibración. ¿Ya? Igual, van a hacer. ¿Ya, chicos? Ya está acá. Entonces, esta es audiometría, ahorita van a hacer ustedes parte de eso. Hemos dicho que vamos a hablar, bueno, la presencia de vértigo. ¿Qué es el vértigo? Si yo les digo en simple,
¿Ya? Uno es básicamente la sensación subjetiva de que las cosas dan vuelta alrededor de uno, ¿sí? En el vértigo, por ejemplo, ¿qué patologías podría presentarse? La más común, el vértigo paroxístico benigno, ¿no? El Meniere también puede ser, lesiones que pueden ser tanto en el oído externo como en el sistema nervioso central, etc. ¿Sí? ¿Por qué se produce el vértigo básicamente? Porque hay un problema o una disfunción básicamente del vestíbulo, ¿sí? O de los canales semicirculares, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar la integridad de su vestíbulo o la integridad de su equilibrio? Con las pruebas que van a hacer dando vueltas, caminando en línea recta, ¿sí? Cuando ustedes den vueltas, ¿debe haber nistagmo o no debe haber nistagmo? No. Debe haber nistagmo. ¿Ya? Si no hay nistagmo es patológico. ¿Ya? Vamos a ver eso. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, la prueba de vestibular vitamina que les no vamos a hacer, ¿no? Porque les da náuseas, se marean, les duele la cabeza, ¿ya? Pero sí vamos a ver por rato que se a ver. ¿Qué van a ver? La prueba de Weber y Rine. Allá tienen los esto de acá, por ejemplo, simplemente se golpea. La prueba de Weber, ¿en qué consiste? Dijimos. Vamos a ver, que agarro esto y lo coloco acá, ¿sí? ¿Qué tiene que experimentar la persona? ¿Qué sientes? Como una pequeña vibración, un pequeño sonido, ¿sí? ¿Sí? Esta prueba, chicos, es apenas perceptible, ¿ya? Lo único que vas a hacer es sentir como una pequeña vibración, como un pequeño sonido vibracional, que es, como les digo, apenas perceptible, ¿ya? No esperen escuchar un ruido muy fuerte. Entonces, si no veo ninguna diferencia, no veo nada, no hay lateralización. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hago esto y lo coloco acá, la persona siente que el ruido o la vibración se siente mucho más fuerte. Muy intensa. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Eso cómo se llama? Lateralización derecha o lateralización izquierda, ¿sí? La prueba de Rine, ¿en qué consiste? Hacer lo mismo, pero en este caso, ¿qué voy a hacer? Yo, por ejemplo, la persona que están hablando, ¿qué voy a hacer? Vibra y se lo coloco ¿dónde? Al de la misma historia. El paciente te tiene que decir, la persona te tiene que avisar cuando ya no siente vibración o sonido cuando está acá. Te dice, ya no siente. Pues ustedes inmediatamente sacan esto y lo colocan. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así, ¿ya? Me vas a avisar cuando ya no sientas el sonido, ¿ya? Cuando yo no escucho nada. Cuando no escuches nada. Ajá. Sigo escuchando. ¿Ya no? ¿Es escuchar? Sí, vamos a escuchar. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy comparando la conducción ósea con la conducción aérea. Generalmente cuando ya cesa la conducción ósea, ¿qué va a pasar? Le avisan, dice ya no escucho, ¿y qué pasa? Inmediatamente eso lo paso acá. ¿Qué debería ser lo normal? Que yo siga escuchando la vibración, porque lo normal es que la conducción aérea sea mayor que la ósea. Entonces ¿Sí? escucha suavecito. Sí. Ya, entonces hacen así, ya no escucho, por ejemplo, pasan unos cuantos segundos, lo pasan acá. ¿Sigue escuchando? Sí. Entonces, conducción aérea mayor que la ósea. Si por alguna razón cuando paso de aquí a acá y acá no escucho nada, ese es un Rine negativo. Conducción ósea mayor que la aérea. ¿Ya? Y eso ustedes lo notan. Oído derecho, oído izquierdo. Monotoscopía no hay, como les he dicho. Y la biometría, que si quieren pueden hacerla en su celular, pero ¿cuál es el problema? Les he dicho que no pueden hacer la conducción ósea. Este es fácil de hacer, chicos. Ya está acá conectado el audiometro, ¿ya? Se hace ambos. Claro, vamos, claro. Lo ideal es que sea ambos. ¿Por qué ambos? Porque... algo que les quiero decir, por ejemplo, antes de ver esto, han visto estos gráficos, ¿sí? Sí. En este diagrama que hemos visto, que obviamente intensidad en decibeles en el eje Y y en el eje X tenemos a las frecuencias en Hz, ¿sí? Si yo les digo, ¿qué pueden ver de este gráfico? ¿Qué me podrían decir? Más o menos por lo que ya hemos visto. Ya que tiene hipoacusia bilateral, ¿no? Ya, un lado, yo puedo ver que en ambos oídos hay una caída brusca a partir de los 2000 Hz, 3000 Hz, una caída de la agudeza auditiva. ¿Sí? Entonces puede ser hipoacusia y los dos oídos están afectados.
Segundo, ¿puedo ver el grado, si es leve, moderada, severa? Sí, puedo ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tengo los valores. Y en este caso, ¿cuál es en este caso el hipoacusia entre comillas? Pero ahorita vamos a ver hipoacusia entre comillas. Porque ¿cuál es el grado de hipoacusia acá? Moderada, severa. ¿Moderada? Severa. ¿Qué dice? Severa. ¿Por qué? Porque algunos me dirán, ¿por qué estoy tomando este valor? Otros tomarán este, otros tomarán este, otros tomarán este. Y si yo tomo este o tomo este o tomo este, va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo saco eso? Simplemente tomo los valores, puede ser de 500, 1000 y 2000 y lo divido entre 3, o puede ser de 500, 1000, 2000 y 4000 y eso lo divido entre 4. Saco un promedio, ¿ya? Porque si yo tomo este valor, o tomo este valor, o tomo este valor, me va a cambiar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Básicamente sumándolos y promediando. Y eso me va a decir, es moderado, no es severo, etc. ¿Sí? No puedo tomar dos. No, Dos valores. Mínimo tres. Tres o cuatro. Puedes tomar el de 500. Normalmente toman el de 500, 1000 y 2000, o también se puede tomar el de 500, 1000, 2000 y 4000. El de 8000 casi nunca se toma. Entonces, fuera de eso, ¿qué más puedo ver con esta biometría? ¿Puedo decir si es neurosensorial o si es de conducción? ¿Sí? ¿O eso solamente puedo hacer con el Weber, con el ring? Se puede saber directamente con los antecedentes del paciente si estaba consumiendo, digamos, antidepresiva o si Ya, claro, los antecedentes son importantes, ¿no? Pero digamos que con la biometría, sí. Ajá. ¿Qué? ¿Qué chicos qué? Sí se puede, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Básicamente yo tomo, por ejemplo, el oído derecho, voy a tomar, esta es conducción ósea y conducción aérea. ¿Qué tengo que ver? Voy a ver la diferencia entre los valores de la conducción ósea con la conducción. ¿Acá cuánta es la diferencia? Más o menos. 5. La mitad, ¿no? 5 de 5. Entonces yo sé que cuando la diferencia entre la conducción ósea y la conducción aérea es menos de 15 a 20 decibeles, el problema es neurosensorial. Ahora, si esta línea, por ejemplo, está por acá abajo, ¿sí? No está por acá. Cuando la diferencia entre la conducción ósea y la conducción aérea es más de 15 a 20 decibeles, el problema es de conducción, ¿sí? Entonces yo viendo simplemente la biometría y viendo la separación entre la conducción ósea y la conducción aérea, puedo decir, menos de 15 o 20 es un problema de neurosensorial, más de 15 o 20 es un problema de conducción, ¿sí? Esto que está sombreado acá, no sé si ven acá como gris sombreado, ¿qué creen que es? Básicamente este sombreado les está diciendo las frecuencias y las intensidades que nosotros utilizamos durante una conversación normal, ¿sí? Más o menos mientras hablamos estamos en un rango más o menos entre estos decibeles y más o menos vamos de graves, agudos, graves. Estas más o menos las frecuencias que utilizamos en una conversación normal. Ya chicos, entonces para la biometría, ¿cómo van a hacer? Se han dado cuenta, el aeromítero está prendido. Tienen dos perillas, ¿sí? Perilla para intensidad en decibeles, ¿sí? Y la frecuencia, ¿sí? 250, 500, 1000, 2000, 4000, ¿sí? Ahora, ¿qué oído estoy evaluando? Si está en rojo y dice R, derecho, re. Aprieto. Si está en azul con la L, left. Evalúo un oído, luego evalúo el otro, ¿sí? Voy bajando las frecuencias, voy aumentando las frecuencias. ¿Para qué? Para encontrar el umbral auditivo. ¿Qué es el umbral auditivo? Dije, ¿no? La mínima intensidad que yo puedo escuchar. Si, por ejemplo, yo digo, escucho en 30, ¿sí? Escucho un pitido. Lo bajé a 25, ya no escucho. ¿Cuál es mi umbral auditivo? ¿30 o 25? 30. Entonces yo digo que mi umbral auditivo, por ejemplo, de este lado, para el oído izquierdo, a 500 Hz es de 30. Y yo la noto es en dónde? En mi gráfico, ¿sí? Hago mi gráfico y pongo, ¿sí? Hago lo mismo para el oído derecho y así voy cambiando de frecuencias, obviamente, ¿sí? ¿Qué más voy a hacer? Acá si se dan cuenta dice A, ¿sí? Sí. Este es para la conducción aérea. Apretan O y ahí se van a evaluar qué cosa. La conducción ósea. ¿Ya? Igual, hacen su tablita, conducción ósea, conducción aérea, derecha, izquierda.
Ya chicos, entonces van a hacer eso, van a hacer la prueba de estimulación vestibular, van a hacer su prueba con el diapasón y ya por ratito cuando terminen traten de hacer siquiera unas 2, 3 audiometrías bien hechas, ¿ya? Y vamos a interpretar una o dos más audiometrías patológicas, ¿ya? Para que sepan. Una consulta, más que nada lo que nosotros vemos en lo que es la frecuencia es para ver el rango audible. Rango audible, claro. O sea, por ejemplo, digamos, yo nada más iba a escuchar hasta 250 Hz. Ya, más abajo no puedo escuchar. por ejemplo. Ya, normalmente nosotros chicos tenemos un rango audible que vamos perdiéndolo también con el tiempo, ¿ya? Nosotros a medida que vamos envejeciendo, lo que se llama presbiacusia, vamos perdiendo, digamos, frecuencias agudas, ¿ya? Cuando ustedes van a ver un audiograma de un paciente, bueno, no es así tanto, ¿ya? Pero es parecido, de un paciente con presbiacusia, tú vas con el proceso de generación propio de la edad, vas perdiendo células del órgano de Corti, células ciliadas, y vamos perdiendo ¿qué cosa? Agudeza auditiva aguda. Si ustedes han sufrido algún traumatismo acústico, de repente han usado audífonos por mucho tiempo, también ¿qué va a pasar? Van a perder cosas. Muy probablemente van a perder frecuencias agudas. ¿Sí? Y eso es obviamente propio de la elección. Ahora, si yo me hago por ejemplo una audiometría con ustedes van a escuchar mejor que yo. Y no necesariamente yo porque escuchamos música o qué cosa, sino porque a medida que pasan los años ya también voy cayendo en mis células receptores. Si hago una audiometría, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, no va a ser igual que si lo hago con mi abuelita. Y eso no quiere decir que sea patológico. ¿Ya? Eso se llama pérdida auditiva. Porque envejecer pues no es una enfermedad, ¿no? Es simplemente una pérdida fisiológica. Entonces, además de las células, también se podría llegar a afectar la membrana basilar. Sí, también. Sí. Supone que la membrana basilar es donde se captan todos los Se captan todos, claro. Interpretan básicamente las vibraciones de los cilios y ahí se captan las frecuencias. Si dañas también la membrana basilar, ya sea la base o la que porción, también causa eso. ¿Sí? Eso también es propio también de la, puede ser tanto por traumatismos acústicos como también por la edad. Ya chicos, entonces hagan todo lo que hemos dicho. Acá tienen el audiómetro, ¿sí? Tienen acá para poder evaluar y ya pues faltando unos